Y si tus pensamientos son los barrotes invisibles que te mantienen preso de una vida que Dios jamás planeó para ti. Y si te dijera que tu mente es el escenario donde se libran batallas espirituales que jamás notarás con los ojos, pero que definen cada detalle de tu vida, incluso tu eternidad. Y si el mayor campo de guerra no está afuera, sino dentro de ti. Hay una forma de pensar que ha sido implantada por el mundo, moldeada por el dolor, manipulada por el enemigo y sostenida por años de heridas sin sanar. Pero existe otra forma de pensar, una que no es de este mundo, una mente que puede traer paz donde hoy hay confusión, dirección donde hay caos y esperanza donde solo hay oscuridad, la mente de Cristo. Hay un misterio oculto en las Escrituras que muchos pasan por alto. No basta con seguir a Jesús. Hay que pensar como Él. Porque si no piensas como Cristo, tarde o temprano volverás a actuar como el mundo. Y aquí está el secreto. La verdadera transformación no empieza en tus manos, ni en tus actos, ni siquiera en tu lengua. Empieza en tus pensamientos. La mayoría de las decisiones que te han llevado a donde estás hoy fueron dictadas por pensamientos que muchas veces ni siquiera cuestionaste. Ideas heredadas, miedos aprendidos, mentiras susurradas en momentos de vulnerabilidad. Y te preguntas por qué estás estancado, por qué repites ciclos, por qué no puedes avanzar. Quizás no es que no tengas fe. Tal vez solo estás pensando con una mente que no fue diseñada para tu destino. El apóstol Pablo lo dijo con poder profético. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. No dijo que haya sus palabras, ni sus obras, ni siquiera su ministerio. Dijo su sentir, su forma de pensar. Porque el que tiene la mente de Cristo no cae en la trampa del orgullo, ni se ahoga en la ansiedad, ni se desmorona en la tormenta. La mente de Cristo es la llave maestra del reino. Y si ahora mismo estás sintiendo que esta palabra es para ti, lo es. No por casualidad estás aquí. El Espíritu Santo ha guiado tu camino hasta este preciso momento. Porque hay cosas que no se rompen con una oración, ni con ayuno, ni siquiera con lágrimas. Hay yugos que solo se quiebran cuando se renueva la mente. En los próximos minutos vas a entrar a un viaje espiritual que no solo te va a enseñar, te va a confrontar, te va a sacudir por dentro. Porque hoy no vamos a hablar solo de pensamientos positivos, ni de consejos para tener paz mental. Hoy vamos a sumergirnos en una dimensión superior, la mentalidad del cielo operando en tu interior. Vamos a recorrer episodios clave en la vida de Jesús, en los que su mente divina fue el arma secreta que lo llevó a actuar con sabiduría, compasión, firmeza y poder. Vas a ver cómo en cada situación, desde el desierto hasta la cruz, su pensamiento era celestial, y cómo tú puedes tener acceso a esa misma manera de pensar, porque este no es un privilegio reservado para unos pocos. Es una promesa para todos los que han nacido de nuevo. Este mensaje contiene una revelación que puede cambiar tu destino. Pero hay una enseñanza, justo en la penúltima parte, que puede ser la clave para desbloquear una bendición que lleva años detenida en tu vida. No lo digo por emoción, lo digo por convicción. Si decides quedarte hasta el final, algo va a romperse, algo se va a abrir, algo va a sanar. Antes de comenzar este estudio, hay dos cosas que necesito que hagas como parte de tu compromiso espiritual. Primero, comenta paz en Cristo, aquí abajo. Esa frase no es solo un saludo, es una declaración profética, un acto de fe, una llave que abre la puerta a este estudio. Estás diciéndole al mundo espiritual que tu mente le pertenece al reino de Dios y no a las tinieblas. Cada persona que comenta paz en Cristo está sellando este momento como sagrado. Segundo, dale me gusta a este video ahora mismo, porque al hacerlo no solo estás apoyando este canal, estás empujando este mensaje hacia alguien que quizás hoy esté pensando en rendirse.
Y tú, con un clic, puedes hacer que esa persona escuche a Dios justo a tiempo. ¿Te das cuenta de lo hermoso que es eso? Hoy, tú estás siendo instrumento de evangelismo. Suscribirte a este canal no es solo seguir contenido, es comprometerte con tu crecimiento espiritual. Hay miles de personas que no tienen una iglesia física. Para ellos, este espacio es su alimento, su refugio, su guía. Tú formas parte de esa comunidad. Y cuando te unes con intención, con propósito, con fe, el cielo lo toma en cuenta. Este es tu momento. Este no es un video más. Este es un llamado, un despertar. Porque pensar como Cristo no es una opción para el creyente. Es la única forma de caminar con victoria en este mundo. Así que abre tu mente, abre tu corazón, apaga el ruido de todo lo demás y prepárate para una transformación que comienza en lo más profundo de tu ser, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiarlo todo. 1. La mente de Cristo en el desierto. En el silencio abrasador del desierto, donde el viento acaricia las piedras como cuchillos y el sol cae sin misericordia, no hay máscaras, no hay distracciones, no hay escapatoria. Solo queda lo que verdaderamente eres. Allí no hay escenario para demostrar fe, ni público para aparentar fortaleza. El desierto desnuda el alma y deja a la vista la batalla más antigua de todas, la guerra en el pensamiento. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, no por castigo, sino por propósito. No como un accidente, sino como un plan divino. 40 días y 40 noches sin comer, sin compañía, sin comodidades. Hambre, soledad, vulnerabilidad. Es en ese punto, cuando el cuerpo cede y las emociones se desbordan, que el enemigo aparece. No con látigos, sino con sugerencias. No con cadenas, sino con ideas. Porque Satanás conoce el terreno donde se definen los destinos, la mente. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. La primera tentación no es un ataque directo, es una insinuación. Un cuestionamiento velado de identidad. ¿Realmente eres quien Dios dice que eres? El enemigo no busca únicamente que Jesús convierta piedras en pan. Busca sembrar duda. Quiere que Jesús se mueva por inseguridad, que actúe para probar su valor, no para obedecer al Padre. Pero la mente de Cristo no necesita validarse ante el mundo. No responde desde la carne, responde desde el Espíritu. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 4. Aquí emerge una clave poderosa. Jesús no reacciona, responde. No se deja arrastrar por la emoción del momento. Su pensamiento no se alinea con la necesidad, sino con la palabra. Porque la mente de Cristo no busca saciarse, busca obedecer. No se enfoca en lo inmediato, sino en lo eterno. Es una mente gobernada por convicción, no por presión. Pero el enemigo no se rinde fácilmente. En la segunda tentación, lo lleva al pináculo del templo y le dice, «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti». B.6. Esta vez, Satanás usa la escritura, pero la usa sin espíritu. Cita un texto fuera de contexto para justificar un acto de orgullo. Es una trampa sutil, manipular la verdad para fomentar el ego. Pero la mente de Cristo no solo conoce la palabra, discierne el corazón detrás de ella. Jesús responde, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. P7. La mente de Cristo no se deslumbra con versículos sueltos, no se deja impresionar por una supuesta espiritualidad que esconde intención torcida. El pensamiento del reino no es solo conocimiento bíblico, es discernimiento espiritual. Sabe cuando una aparente verdad se ha contaminado con el veneno de la manipulación. En la tercera y última tentación, el diablo muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Le ofrece poder, autoridad, reconocimiento, a cambio de una sola cosa. Si postrado me adorares,
todos serán tuyos. Lucas 4:7. Esta no es solo una propuesta material, es una declaración de guerra. Abandona la voluntad de Dios y toma el atajo. Satanás ofrece la corona sin cruz, la gloria sin sufrimiento, el éxito sin obediencia. Pero Jesús no negocia con las tinieblas. Su mente está firmemente anclada en el propósito del Padre. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Aquí se revela el principio supremo de la mente de Cristo. No busca caminos fáciles, busca fidelidad. No desea la gloria del mundo, desea la gloria del Padre. No persigue atajos, permanece en la ruta trazada por la voluntad divina, aunque esa ruta pase por el dolor. La mente de Cristo no se rinde ante las ofertas del infierno disfrazadas de oportunidades, porque tiene una visión clara del reino. Sabe que los reinos del mundo son falsificaciones baratas comparados con la eternidad. Cada una de estas tentaciones refleja una estrategia que el enemigo sigue usando hoy. Sembrar duda en la identidad, manipular la verdad para justificar el pecado y ofrecer atajos a cambio de la rendición espiritual. Y cada una fue vencida por una mente que no pensaba desde la carne, sino desde el espíritu. Por una mente que no se dejó secuestrar por las circunstancias, sino que se sostuvo en la palabra. Es vital entender que Jesús no venció con milagros. No usó rayos, ni ángeles, ni portentos. Venció con pensamientos en orden, con convicciones firmes, con verdad interior. Porque la guerra más importante que ganarás en tu vida no es externa, es interna. Es en tu mente donde se ganan o se pierden las batallas. Y si tus pensamientos no son transformados, tu vida espiritual siempre estará limitada. En Romanos 12:2, Pablo lo expresa con precisión quirúrgica. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No dice que te transformes por emociones, ni por experiencias. Dice que todo cambio empieza en la forma de pensar, porque una mente renovada es un espíritu libre, y una mente esclava es un alma atrapada, aunque el cuerpo parezca libre. La mente de Cristo no solo se forma con conocimiento, sino con intimidad con el Padre. Jesús venció en el desierto no solo porque sabía la Escritura, sino porque vivía en comunión con quien la inspiró. Esa es la diferencia entre tener información y tener transformación. No basta con memorizar textos, hay que encarnarlos. Hay que permitir que cada palabra se vuelva estructura mental, convicción interna, cimiento del alma. Y esa mente no es un ideal inalcanzable, está disponible, es una promesa. Pablo lo dijo claramente en 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice tendremos, dice tenemos. Es un regalo que se activa con rendición. Es una herencia espiritual que se manifiesta cuando entregamos nuestros pensamientos al dominio del Espíritu Santo. Pero para pensar como Cristo, primero hay que desenmascarar los pensamientos del mundo. Esos pensamientos que dicen, tú no vales, nunca cambiarás, nadie te ama, Dios se ha olvidado de ti. Esas voces internas que llevan años moldeando tu conducta, tu autoestima, tus decisiones, pensamientos que parecen tuyos, pero que no nacieron en el cielo. La mente de Cristo desmantela toda mentira y la reemplaza con verdad. Donde el mundo dice, no puedes, Cristo dice, todo lo puedes en mí. Donde el pasado dice, ya es tarde, Cristo dice, yo hago nuevas todas las cosas. El desierto fue el escenario donde el Hijo de Dios reveló el tipo de pensamiento que sostiene el reino.
una mente sometida, alineada, firme, pura, enfocada. Y es esa mente la que está disponible para cada hijo e hija de Dios que anhela vivir en libertad, caminar en propósito y resistir al enemigo sin ceder terreno. El que tiene la mente de Cristo no necesita impresionar, no necesita reaccionar, no necesita justificar su valor. El que tiene la mente de Cristo descansa, discierne, vence, porque sus pensamientos ya no están gobernados por la carne, ni por el miedo, ni por el pasado, sino por la eternidad. El desierto entonces no fue derrota, fue victoria invisible, fue preparación sagrada, fue prueba superada. Y ese mismo patrón se repite hoy. Cada batalla mental que enfrentas es una oportunidad para manifestar una mente celestial, porque donde el mundo colapsa, la mente de Cristo permanece firme. 2. El discernimiento celestial de Cristo ante la trampa de los religiosos. Aquel día Jesús estaba enseñando en el templo. El ambiente parecía tranquilo, pero el terreno era minado. En medio de la muchedumbre que se agolpaba para escucharlo, se acercaron los escribas y fariseos, trayendo con ellos una mujer sorprendida en adulterio. La colocaron en medio como un trofeo de juicio. No venían por justicia, venían por sangre, no buscaban restauración, buscaban escándalo. Y sobre todo, querían atrapar a Jesús en una contradicción. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Juan 8:4-5. La trampa era sofisticada. Si Jesús decía, no la maten, se contradecía con la ley de Moisés. Si decía, apedréenla, perdía la compasión que lo caracterizaba. Lo colocaban entre la letra y el espíritu, entre la justicia y la misericordia. Querían llevarlo a una decisión que destruyera su mensaje o su reputación, pero Jesús no respondió con apuro, no reaccionó, no cayó en la ansiedad del momento. Se inclinó al suelo y comenzó a escribir con el dedo. Ese gesto, aparentemente insignificante, es un reflejo de la mente celestial. En vez de hablar, guardó silencio. En lugar de pelear, esperó. Su mente no fue gobernada por la presión, sino por el discernimiento del cielo. Aquí se revela un principio poderoso. El discernimiento espiritual es fruto de una mente que no se rinde ante la manipulación del momento. La mente de Cristo no se siente obligada a responder según las reglas del juego que el enemigo propone. Él crea su propio terreno, su propio ritmo, su propia estrategia. Mientras los acusadores gritaban, Jesús escribía. Mientras la multitud juzgaba, Él pensaba. ¿Qué escribía en la tierra? No lo sabemos con certeza. Algunos piensan que escribía los pecados ocultos de los acusadores. Otros creen que simplemente estaba creando un espacio de silencio para exponer el ruido de la hipocresía. Sea como sea, ese acto fue un espejo. Su aparente pasividad reflejaba la agresión del otro lado. Su serenidad expuso la ansiedad de los que querían atraparlo. La mente de Cristo no entra en juego con la mente de la carne. Luego, cuando se endereza, lanza una bomba silenciosa que todavía retumba en el corazón de quienes buscan entender el reino. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Punto 7. No justificó el pecado de la mujer, pero desarmó la estructura de hipocresía de los acusadores. No defendió el acto, pero confrontó la raíz del juicio. No quitó la ley, quitó el orgullo. Esa frase no fue un acto de evasión, fue sabiduría pura, discernimiento santo. Ver lo que nadie veía, que los que acusan desde el altar a menudo esconden su pecado tras la túnica del legalismo. La mente de Cristo discierne lo invisible, no se queda con las apariencias, no responde desde la emoción, mira el corazón,
corta con verdad, pero sin herir al inocente, y uno a uno, desde los más ancianos hasta los más jóvenes, se retiraron, porque una mente guiada por el Espíritu no necesita gritar para vencer. La verdad revelada con discernimiento hace lo que ninguna discusión puede lograr: convicción. No hubo condena, no hubo humillación, solo un espejo en el que cada uno se vio reflejado. Y ese reflejo fue suficiente para hacerlo soltar la piedra. Cuando todos se fueron, Jesús volvió a levantarse, y esta vez no habló con los acusadores, sino con la acusada. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Punto 11. Aquí se revela el corazón del discernimiento celestial: misericordia sin complicidad, verdad sin condenación, redención sin permisividad. Jesús no ignoró el pecado, pero tampoco dejó que el pecado definiera a la mujer. La mente de Cristo ve más allá del error, ve la raíz, la historia, el dolor, la oportunidad de restauración. Esa mente no clasifica a las personas por sus peores momentos, sino por su potencial en las manos del Padre. La escena en el templo no fue solo una lección moral, fue una revelación del reino. La justicia del cielo no se basa en castigo, sino en transformación. La mente de Cristo no busca culpables, busca hijos que vuelvan a casa. No quiere ganadores en discusiones, quiere corazones que sean sanados. Y para eso se necesita un discernimiento que no nace en la lógica, sino en la comunión con Dios. El discernimiento no es sospechar de todo, no es andar con paranoia espiritual, es ver con los ojos de Dios, es identificar cuando una situación es una trampa disfrazada de debate, cuando una pregunta viene del deseo de aprender y cuando es una provocación camuflada. Es saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo corregir y cuándo abrazar, cuándo soltar una palabra y cuándo dejar que el silencio haga su trabajo. La mente de Cristo no vive a la defensiva, no necesita probar nada, no vive para complacer opiniones ni para defender reputaciones. Jesús sabía quién era, y ese conocimiento era suficiente para no entrar en el juego de los manipuladores religiosos. Este pasaje también nos confronta con una pregunta urgente. ¿Cuántas veces hemos tenido piedras listas en las manos, sin darnos cuenta de que nuestras propias grietas son igual de profundas? ¿Cuántas veces hemos usado la verdad como arma y no como puente? ¿Cuántas veces hemos querido justicia para otros, pero misericordia para nosotros? La mente de Cristo no divide, reconcilia, no etiqueta, restaura. Y ese discernimiento no se activa por estudio, se activa por comunión. Jesús discernía porque vivía en constante conexión con el Padre. Su mente no estaba contaminada por el ruido del orgullo, ni nublada por la prisa de agradar a todos. Era una mente en paz, pero alerta, una mente humilde, pero firme. Una mente que no solo veía el pecado, sino la redención posible. Y ese discernimiento está disponible hoy. No es exclusivo de los púlpitos ni de los ungidos. Es una promesa para cada hijo e hija que desea caminar como Cristo caminó. Una mente llena del Espíritu sabe cuándo detenerse, cuándo hablar y cuándo soltar la piedra que jamás debió haber levantado. La mujer se fue con una nueva identidad. No por haber sido absuelta, sino por haber sido vista. Jesús la vio. Vio su error, sí, pero también vio su alma. Y ese es el anhelo profundo de todo corazón humano, ser conocido completamente, y aún así, no ser rechazado. Ese día, muchos se fueron del templo con sus piedras intactas, pero el alma más pesada. Solo ella se fue libre, porque solo ella tuvo un encuentro con el discernimiento del cielo, no con una respuesta legal, ni con una teoría teológica,
sino con una mente que ve como ve el Padre. Así es la mente de Cristo. Así discierne, así responde, así sana. Y ese discernimiento es el que transforma ambientes cargados de juicio en lugares sagrados de restauración. Porque donde hay discernimiento celestial, la gracia siempre tiene la última palabra. 3. La humildad estratégica de Cristo en el lavamiento de pies, en una noche silenciosa, a las puertas de la traición, cuando la tensión se respiraba como niebla densa en el aire, Jesús hizo algo que ningún líder religioso, político o espiritual de su época se habría atrevido a hacer. Mientras los discípulos aún discutían quién sería el mayor en el reino, mientras la carne se agitaba buscando puestos, reconocimientos y validación, Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Juan 13, 4, 5. En ese momento, la mente de Cristo reveló uno de los secretos más poderosos del reino. La humildad no es debilidad, es estrategia celestial. Este acto no fue un gesto simbólico para conmover. Fue una acción premeditada y profundamente espiritual. El texto es claro. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó. Juan 13:3. La decisión de Jesús de agacharse no fue desde inseguridad, sino desde absoluta autoridad. Él sabía quién era. Su identidad estaba anclada. Su propósito era claro. Y porque lo sabía, se inclinó. La humildad no fue una respuesta forzada. Fue una elección intencional nacida de una mente celestial. Los pies en aquella época eran la parte más sucia del cuerpo. Se caminaba con sandalias por caminos polvorientos, entre animales, barro y desechos. Lavar los pies era tarea de esclavos. Ni siquiera un siervo judío estaba obligado a hacerlo. Era lo más bajo de lo bajo. Y Jesús, el Hijo de Dios, el Logos eterno, el Rey de gloria, eligió esa posición. La mente de Cristo rompe nuestros esquemas de grandeza. En el sistema del mundo, subir es ganar poder. En el reino, subir es agacharse. En el sistema carnal, el más grande es el más servido. En el reino, el más grande es el que más sirve. La humildad de Jesús no fue una máscara, ni una estrategia para ganarse la simpatía de sus discípulos. Fue una manifestación de una mente que no estaba gobernada por el ego, sino por el amor. Y ese amor lo llevó a hacer lo impensable, limpiar la parte más sucia del cuerpo de los suyos, sabiendo incluso que uno de ellos, Judas, ya había vendido su alma. Jesús lavó los pies de Pedro, sabiendo que lo negaría. Lavó los pies de Tomás, sabiendo que dudaría. Lavó los pies de Judas, sabiendo que lo traicionaría. Y no lavó menos a ninguno de ellos. Su servicio no discriminó según la lealtad futura. No fue condicionado por la conducta. Fue un servicio basado en el amor del reino, ese amor que no necesita reciprocidad para expresarse. Este momento revela el tipo de mentalidad que transforma verdaderamente a una comunidad, a una familia, a una iglesia, a una generación. Mientras el orgullo construye jerarquías, la mente de Cristo construye puentes. Mientras la carne exige posiciones, el Espíritu nos llama a posiciones de entrega. Jesús nos mostró que el liderazgo en el reino no se mide por cuántas personas te siguen, sino por cuántas estás dispuesto a servir, incluso en sus momentos más bajos. Cuando llegó a Pedro, éste se resistió. «Señor, ¿tú me lavas los pies a mí?» Pedro 6. Su reacción fue lógica, como aceptar que el maestro hiciera algo tan humillante. Pero Jesús le respondió con una frase que perfora la mente natural. «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». P7. Aquí Jesús revela algo más profundo. La humildad de Dios muchas veces es incomprensible al principio, pero es esencial para entender el reino. Lo que no se entiende con lógica, se revela con el Espíritu. Pedro, al principio, rechaza.
Luego, al escuchar que sin ese lavamiento no tendría parte con él, pide que le lave todo el cuerpo. Pero Jesús no cambia su plan. Él sabía lo que estaba haciendo. Cada gesto, cada acto, tenía un mensaje oculto que solo una mente renovada puede descifrar. Estaba modelando algo más grande que un servicio puntual. Estaba dejando un legado. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Bube 14. La mente de Cristo no solo ejecuta la humildad, la enseña como un estilo de vida. Jesús no pidió que se recordara su poder, no dijo, haced milagros como yo. Dijo, haced como yo he hecho con vosotros. El reino no se hereda por habilidades, sino por carácter. Y el carácter de Cristo es humilde, no débil, sino humilde, no sumiso a los hombres, sino obediente al Padre. El lavamiento de pies no fue un acto para una ceremonia religiosa. Fue un código del cielo manifestado en la tierra. Fue una revelación del corazón del Mesías. Dios mismo se arrodilla ante el barro humano, no para exaltarlo en su pecado, sino para purificarlo con amor. No porque lo necesite, sino porque lo elige. Esta es la mentalidad que rompe la dureza del orgullo. Esta es la mente que cambia estructuras. Esta es la mente que necesitamos. Vivimos en una generación donde muchos buscan ser vistos, oídos, reconocidos. El hambre de atención ha sustituido el hambre de servicio. Se mide la unción por la influencia, no por la entrega. Pero la mente de Cristo no busca fama, busca transformación, no busca aplausos, busca almas. Y sabe que la forma más profunda de transformar a alguien es servirlo en su punto más bajo. Cuando Jesús volvió a sentarse, luego de lavar todos los pies, lo hizo con la autoridad de quien no había perdido nada al humillarse, porque el que tiene identidad no teme arrodillarse. El que conoce su origen no necesita demostrarlo. El que vive en el reino no necesita competir. La humildad en la mente de Cristo es una estrategia de impacto eterno. Este acto también fue profético. El lavamiento de pies fue un anticipo de la cruz. Así como quitó su manto, se despojaría de su vida. Así como se agachó, descendería a lo más profundo. Así como limpió el polvo, lavaría con su sangre el pecado. Y todo lo hizo no desde la obligación, sino desde el amor. La mente de Cristo opera en otra frecuencia. Donde la carne dice, haz que te sirvan, el Espíritu dice, sirve. Donde el mundo dice, cuida tu imagen, el reino dice, lava los pies. Donde el ego grita, haz que te noten, Jesús susurra, hazlo en secreto y tu Padre te recompensará. El lavamiento de pies fue una declaración de guerra contra el orgullo. Un acto que quiebra la jerarquía de la apariencia. Un momento que nos enseña que la verdadera grandeza no se alcanza subiendo escalones, sino descendiendo al corazón del otro. El reino se construye agachándose, se lidera desde el suelo, se conquista sirviendo. Y eso no es debilidad. Eso es poder bajo control, eso es autoridad vestida de gracia, eso es tener la mente de Cristo. Porque el que piensa como Cristo no teme perder su lugar cuando se agacha para levantar a otro. Al contrario, sabe que en ese acto el cielo está mirando y sonriendo. 4. La obediencia silenciosa de Cristo en Getsemaní. Cuando la noche cayó sobre el huerto de Getsemaní, la historia de la humanidad se detuvo. No fue una noche más. No fue un momento común. Y fue el instante en el que el cielo contuvo el aliento, el infierno se inquietó, y la tierra se convirtió en testigo de la mayor lucha que jamás se haya librado. No con espadas, no con multitudes, no con fuego celestial, sino con lágrimas, sudor y un clamor nacido desde lo más profundo del alma. Fue en Getsemaní donde la mente de Cristo fue llevada al límite.
y aún así permaneció obediente. Jesús sabía lo que venía. No lo imaginaba, lo sabía. Sabía que sería traicionado, humillado, golpeado, azotado y finalmente crucificado. Sabía que sería abandonado por los suyos, rechazado por su pueblo, escupido por los que había sanado, y tratado como un criminal por los que había venido a salvar. Pero más aún, sabía que el pecado del mundo entero caería sobre él, y en ese conocimiento perfecto, su alma se estremeció. Mateo 26, 37, 38 describe el momento con crudeza y comenzando a entristecerse y a angustiarse en gran manera, entonces Jesús les dijo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». El peso no era solo físico, era espiritual. Jesús estaba sintiendo el abismo del pecado, la separación con el Padre que jamás había experimentado. Era Dios hecho hombre, enfrentando la carga de toda la humanidad, y aún así no huyó. La oración que elevó esa noche fue la más humana y a la vez la más divina que jamás haya salido de labios mortales. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. B39. Aquí se revela el conflicto interno de una mente completamente santa enfrentando el peso del sacrificio supremo. Esta oración no es debilidad, es pureza. Es la expresión sincera de un corazón que no niega el dolor, pero que decide obedecer por encima de él. La mente de Cristo en Getsemaní no fue invulnerable. Fue vulnerable pero rendida. Jesús no fue insensible, fue obediente. Y esa obediencia fue forjada en la tensión, en la lucha, en la noche oscura del alma. La verdadera obediencia no es ciega. Es una decisión consciente de hacer la voluntad de Dios, incluso cuando el corazón tiembla y la carne se resiste. En Getsemaní no solo se ganó la cruz, se ganó la obediencia. Porque fue allí, en la oscuridad, sin testigos, sin aplausos, sin gloria, donde Jesús dijo el sí que abrió las puertas de la redención. La mente de Cristo no obedeció por instinto, obedeció por amor. No fue una obediencia mecánica, sino llena de lucha, sudor, lágrimas y fe. El Evangelio de Lucas nos da un detalle escalofriante. Y siendo en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 44. Médicamente este fenómeno se conoce como hematidrosis, una condición en la que, bajo un estrés extremo, los vasos capilares se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. Es raro, es doloroso, es real, y nos habla del nivel de angustia que Jesús soportó. No huyó de la presión, se sometió a ella, por amor. Esa noche, mientras Jesús estaba en el suelo luchando en oración, sus discípulos dormían. La soledad también fue parte de su obediencia. No tuvo manos que lo sostuvieran. No hubo palabras de ánimo, solo el silencio, el mismo que envuelve a muchos en sus noches más oscuras. Pero en ese silencio, la mente de Cristo no buscó salidas humanas, ni excusas. Solo buscó la voluntad del Padre. Aquí hay una enseñanza vital. La obediencia no siempre viene con gozo inmediato, pero siempre viene con propósito eterno. Jesús no disfrutó Getsemaní. Lo enfrentó, lo abrazó, lo atravesó. Y al hacerlo, nos enseñó que obedecer no es ausencia de dolor, sino presencia de propósito. Que seguir a Dios no siempre se sentirá bien, pero siempre estará bien. Jesús no solo oró una vez, oró 3 veces la misma oración, y en cada ocasión reafirmó su rendición. No se haga mi voluntad, sino la tuya. La repetición no fue falta de fe, fue insistencia espiritual, fue perseverancia mental, porque la mente de Cristo no se rinde al primer no. Lucha hasta alinear cada pensamiento con el cielo. En ese momento de rendición, apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lucas 22, 43. El cielo no lo libró del sufrimiento,
pero sí le dio fuerza para soportarlo. Aquí se revela otro principio. Cuando decides obedecer, el cielo se encarga de fortalecerte. La mente que se alinea con Dios nunca estará sola. Puede que no sea librada del dolor, pero será acompañada con poder. El contraste entre la mente de Jesús y la de sus discípulos es impactante. Mientras Él luchaba para hacer la voluntad del Padre, ellos dormían. Mientras Él sudaba sangre, ellos descansaban. Jesús se levanta 3 veces y los encuentra dormidos, y les dice, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Mateo 26:40. Esta escena es un espejo para cada creyente. Hay batallas que no se pueden pelear dormidos. Hay niveles de obediencia que requieren una mente despierta, alerta, conectada al Espíritu. La rendición en Getsemaní preparó el camino para la victoria en el Calvario. Sin esa noche de sudor y sangre no habría cruz redentora. El sacrificio de Jesús en la cruz empezó mucho antes de que los clavos atravesaran sus manos. Comenzó cuando su mente dijo sí en medio del no quiero, cuando su voluntad se doblegó ante la del Padre, cuando su alma eligió el propósito por encima del alivio. Hoy muchos desean vivir la gloria de la resurrección, pero pocos están dispuestos a pasar por Getsemaní. Quieren la victoria sin la lucha, la corona sin el jardín, la vida nueva sin el momento de decisión. Pero la mente de Cristo se forma en esos momentos donde lo más lógico sería huir, y aún así eliges quedarte, orar y obedecer. La verdadera obediencia no se demuestra en el púlpito, sino en el cuarto secreto. No se mide por palabras, sino por decisiones. No se canta con la boca, se manifiesta con la cruz. Jesús no gritó, yo obedezco, simplemente lo hizo. Y esa es la mentalidad que transforma vidas, familias, generaciones. Getsemaní fue una escuela de obediencia silenciosa. Una escuela donde no hay audiencia, solo presencia. Donde no hay aplausos, solo susurros del Espíritu. Y donde no hay caminos fáciles, pero sí caminos eternos. Tener la mente de Cristo es estar dispuesto a arrodillarse en el huerto, aun cuando todos duermen. Es orar cuando nadie ve, es decir sí cuando la carne grita no. Es abrazar el proceso, aunque duela. Es confiar que del otro lado de la obediencia siempre hay resurrección. Porque toda cruz empieza con una decisión, y toda victoria verdadera nace en un Getsemaní. 5. La autoridad silenciosa de Cristo ante Pilato. El eco de los pasos resuena en los pasillos de piedra del pretorio. Jesús, ya golpeado, coronado de espinas, con el rostro deformado por los golpes, permanece de pie ante el gobernador romano. Frente a él, un hombre con poder político, respaldado por el imperio más temido de la historia, le lanza preguntas cargadas de cinismo, autoridad y sarcasmo. Pilato no entiende a quién tiene delante. No comprende que quien está frente a él no es un reo común, es el Hijo de Dios encarnado. Y lo más desconcertante para él no fue la sangre ni el silencio, fue la mente de Cristo, que se mantuvo firme, sin temor, sin orgullo, sin desesperación, en total dominio espiritual. ¿Eres tú el rey de los judíos?, pregunta Pilato con frialdad. Juan 18:33. Jesús no entra en juegos políticos, no busca defenderse con argumentos humanos. Su respuesta corta y precisa descoloca al gobernador. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Verso 34. Él no evade, tampoco se somete. Jesús responde con autoridad, pero sin violencia. Su mente, en medio del juicio injusto, permanece enfocada en el propósito eterno. Este momento es una cumbre espiritual. No hay milagros, no hay ángeles descendiendo, no hay fuego del cielo. Solo un Cristo silencioso, firme, con la mente absolutamente en paz. Pilato representa al mundo. Cuestionador, inseguro, incrédulo. Cristo representa el reino, seguro, recto, inmutable. El contraste es abrumador.
Pilato, molesto por la respuesta, insiste: ¿qué has hecho? Jesús no se defiende, no enumera sus milagros, ni expone su inocencia, no menciona sus obras, ni su compasión. Dice simplemente: mi reino no es de este mundo. Vete 36. Esta frase parte la historia. Es la declaración de una mente que no se sujeta a los sistemas humanos, que no opera bajo lógica terrenal, que no se perturba por el juicio humano. Jesús afirma que su autoridad no nace de la tierra, sino del cielo. Aquí se revela un principio profundo. La mente de Cristo está tan conectada al reino de Dios, que las amenazas del mundo no alteran su paz ni su dirección. Pilato, confundido, responde: «Luego, eres tú rey». Y Jesús contesta: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad». Vete 37. No intenta evadir la corona, no rehúye su misión, la abraza con autoridad tranquila. Su pensamiento está centrado, su visión intacta, su fe inquebrantable. En todo este episodio, Jesús muestra que la verdadera autoridad no se manifiesta con gritos, ni con argumentos, ni con imposición, sino con una mente gobernada por el propósito eterno. Pilato tenía el poder político, pero estaba confundido. Jesús estaba atado, pero en total dominio de la situación. La paradoja es brutal: el prisionero era libre, el juez esclavo del sistema. Pilato, presionado por los judíos, lleva a Jesús ante la multitud, lo presenta diciendo: «He aquí el hombre». Juan 19:5. En ese momento Jesús está desfigurado, sangrante, con una túnica púrpura ridícula, parodia de realeza. El mundo lo ve como un fracaso, una burla, un derrotado. Pero en lo espiritual, ese hombre es el Cordero perfecto, el Rey redentor, el Verbo encarnado, a punto de vencer al pecado, al infierno y a la muerte. Aún así, lo más impactante está por venir. Pilato, desesperado, vuelve a interrogar a Jesús. Al ver su silencio, le dice: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?» Vero 10. Es una amenaza directa, un intento de intimidación. Pero Jesús, con majestuosa calma, responde: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba». Veto 11. En una sola frase, Jesús redefine el concepto de poder. Le recuerda a Pilato y a todo el mundo que toda autoridad está sujeta a la soberanía de Dios, que nadie tiene poder sobre un hijo del reino a menos que el cielo lo permita. Esta declaración no solo fue teológica, fue práctica. Fue una afirmación de control espiritual, de sabiduría divina, de una mente completamente sometida a la voluntad del Padre. El silencio de Cristo no fue vacío, fue estratégico, fue fuego contenido, fue obediencia activa, fue dominio propio llevado al extremo, fue sabiduría operando en medio de la injusticia. Su mente no se dejó afectar por el dolor, la amenaza ni la provocación. Él sabía quién era, y porque lo sabía, no necesitaba probar nada. Aquí se revela una dimensión profunda del carácter de Cristo. La mente redimida no necesita defenderse cuando está alineada con el cielo, porque sabe que el juicio final no lo da el hombre, lo da Dios. Jesús no fue víctima, fue sacrificio voluntario, no fue derrotado, fue entregado. Y esa entrega fue posible porque su mente estaba establecida en la roca eterna del propósito divino. El contraste entre Jesús y Pilato se agudiza al final del juicio. Pilato cede a la presión. Lava sus manos, intentando limpiarse de culpa. Mateo 27:24. Jesús, en cambio, no lavó sus manos. Lavó los pies de sus discípulos. Pilato buscó excusas. Jesús ofreció su vida. Uno actuó desde el miedo, el otro desde la eternidad. Y esa diferencia nació en la mente. La autoridad de Cristo ante Pilato no se manifestó en un milagro espectacular, sino en una actitud imperturbable.
Su mente no reaccionó como la de un hombre inocente luchando por su vida. Reaccionó como la de un cordero dispuesto que entendía que ese momento de juicio era parte del diseño divino para la redención del mundo. Y porque lo sabía, no abrió su boca. Isaías 53:7. Esta escena no es solo historia, es enseñanza, es espejo. Nos confronta con una pregunta: ¿cómo respondemos nosotros cuando somos malentendidos, acusados, despreciados? Nuestra mente se descontrola o se somete al propósito. Buscamos venganza, justificación o nos sostenemos en la certeza de que Dios tiene el control. La mente de Cristo no busca impresionar, busca obedecer. No reacciona desde la carne, sino que responde desde la comunión con el Padre. En el momento más crítico, mientras el mundo gritaba y los líderes se confundían, Jesús se mantuvo en paz, porque la paz verdadera no depende del entorno, sino del trono en el que está sentada tu mente. Tener la mente de Cristo es caminar en autoridad, incluso cuando estás rodeado de injusticia. Es hablar con sabiduría, incluso cuando tu voz es ignorada. Es mantenerte firme, incluso cuando todo alrededor se tambalea. Es saber que ningún Pilato, ningún sistema, ninguna mentira puede anular el propósito de Dios en tu vida. La cruz no fue un accidente, fue un plan. Y Jesús, desde su mente llena del Espíritu, lo discernió, lo aceptó y lo abrazó, porque entendía que a veces el camino de mayor autoridad es el camino del sacrificio. La escena ante Pilato es una cátedra de mentalidad celestial. Una muestra de lo que significa caminar con una mente que no necesita gritar para ser fuerte, que no necesita pelear para vencer, que no necesita explicar para justificar su propósito. Es la mente del reino, es la mente de Cristo, es la mente que vence al mundo. En silencio. 6. El amor incondicional de Cristo en la cruz, el Calvario, el Gólgota, la colina del dolor, del juicio, del sacrificio. 3 cruces elevadas contra el cielo y en el centro, suspendido entre tierra y eternidad, colgaba el cuerpo desgarrado de Jesucristo. Sangre, espinas, clavos, burlas, escupitajos. Cada detalle, cada herida, cada golpe hablaba de una crueldad indescriptible. Y sin embargo, en medio de ese escenario brutal, hay una voz que no maldice, no acusa, no suplica por su vida, sino que perdona, consuela, intercede y ama. Lo que brotó de la cruz no fue solo sangre, fue amor. El amor incondicional de Cristo, revelado en su máxima expresión. No hay mayor muestra del pensamiento celestial que lo que ocurrió en esas horas finales. La mente de Cristo, traspasada por el dolor, no se nubló con rencor ni con desesperación. No se desvió de su propósito, al contrario, se agudizó en compasión, se ensanchó en gracia, se mantuvo firme en redención, porque el que piensa como Cristo, ama como Cristo. Desde el madero, sus primeras palabras fueron una bomba de gracia que desarmó los códigos humanos de justicia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esa frase no fue dicha en la comodidad de un púlpito, no fue predicada en medio de una adoración, fue proclamada mientras el Hijo de Dios se asfixiaba colgado con la espalda hecha trizas entre el peso del pecado y la burla del mundo, y aún así perdonó. No solo a los soldados, a todos, a los líderes religiosos, a la multitud, a los discípulos ausentes, a la humanidad entera. Esta es la mentalidad de Cristo, amar sin condiciones, sin garantías, sin reciprocidad. El amor del reino no espera un gracias, no necesita una disculpa previa, no depende del arrepentimiento del otro, nace del carácter, no de la conducta ajena. Porque Cristo no ama por reacción, ama por naturaleza. Mientras muchos habrían gritado venganza, Jesús ofreció redención.
porque su mente estaba alineada al corazón del Padre, no a la lógica humana. La cruz no fue solo el lugar de su muerte, fue el trono donde su amor reinó con toda su fuerza. Un amor que no castigó a sus enemigos, sino que clamó por su perdón. Un amor que no exigió justicia, sino que ofreció misericordia. Pero ese no fue su único acto de amor en la cruz. Mientras estaba allí, con el cuerpo en agonía, uno de los malhechores crucificados a su lado lo insultaba. El otro, en un último suspiro de fe, le dijo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y Jesús, sin pensarlo, sin pedir méritos, sin recordar sus crímenes, le dijo: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. ¿Qué mente es esa? ¿Qué amor tan puro? En medio de su propia agonía, Jesús sigue salvando, sigue creyendo, sigue extendiendo gracia. Su mente no está centrada en el dolor, sino en el alma del otro. El amor de Cristo no se cierra por el sufrimiento. Al contrario, se abre aún más. Su mayor compasión se activó en su mayor quebranto. Aquí se revela un secreto profundo. La mente de Cristo no necesita estar en condiciones ideales para amar. Ama en medio del rechazo, en medio de la traición, en medio del fuego. No espera que todo esté bien para darlo todo, porque el amor verdadero no nace de la emoción, nace del compromiso eterno con el propósito del cielo. Otro acto sublime de ese amor fue hacia su madre. Al ver a María junto a Juan, el discípulo amado, Jesús dijo: «Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre». Juan 19, 26, 27. Incluso en su momento final, en medio del suplicio, su pensamiento no se encerró en sí mismo. Pensó en ella, pensó en su dolor, en su futuro, en su cuidado, porque la mente de Cristo no se vuelve egoísta en el sufrimiento, no se retrae, se entrega. La cruz no lo endureció, lo reveló. Cada palabra, cada gesto, cada pensamiento de Jesús en la cruz fueron expresión pura del reino de Dios manifestado en su forma más alta. El amor que no se apaga ni ante la muerte. Y ese amor incondicional no fue solo para aquel momento. Fue eterno, fue profético, fue para todos. Aún colgado entre clavos, Jesús estaba abrazando a generaciones que aún no habían nacido. Estaba viendo rostros que nunca había tocado. Estaba sintiendo el peso de pecados que aún no se habían cometido. Y aún así, decidió amarnos hasta el final. Juan 13:1 lo dice con una belleza que perfora el alma. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. No hay límites para ese amor. No hay condiciones, no hay cláusulas. El amor de Cristo no se retira. No cambia de opinión, no se agota, y esa es la mente que se nos ha prometido. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, lo expresó de forma inigualable. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:5-8. Ese sentir, esa forma de pensar, es el modelo, es el llamado, es el estándar. La mente de Cristo es una mente que no solo piensa en lo alto, sino que desciende en amor. Es una mente que no calcula el costo, que no mide el sacrificio, que se entrega incluso cuando no recibe nada a cambio. Y este amor no es romántico, es redentor. Es el tipo de amor que se mancha las manos con sangre para salvar, que se deja romper para restaurar, que se ofrece en sacrificio para reconciliar. Cristo no murió por los buenos, murió por los pecadores, por los enemigos, por los que se burlaron, por los que lo clavaron, por los que lo negaron, por los que lo abandonaron, por todos nosotros. Y aún así, su mente no cambió, su amor no flaqueó, su rendición no se rompió.
Esa es la mente que el Espíritu Santo quiere formar en cada creyente. Una mente que no se endurece con el rechazo, que no se amarga con la traición, que no se cierra por las heridas. Una mente que sigue amando, aun cuando todo alrededor dice que no tiene sentido hacerlo. El amor incondicional de Cristo en la cruz no es solo un evento pasado, es una corriente viva que sigue fluyendo, sanando, restaurando, perdonando. Y cuando se tiene esa mente, se empieza a amar como Él amó, sin condiciones, sin límites, sin interrupciones. Amar como Cristo amó es el mayor reto del discipulado. No basta con conocer su doctrina, hay que abrazar su corazón. Hay que renovar cada pensamiento contaminado por el egoísmo, cada idea filtrada por la desconfianza, cada emoción marcada por el rechazo, hasta que el amor sea nuestra respuesta por defecto. Porque pensar como Cristo es amar como Cristo. Y amar como Cristo es cambiar el mundo, una herida sanada a la vez. 7. La victoria mental de Cristo sobre la muerte. La cruz fue el clímax del sacrificio, pero el sepulcro fue la antesala del milagro. 3 días de silencio, 3 días de espera, 3 días donde el cuerpo yacía sin vida, pero la gloria ya se estaba preparando. Y cuando la piedra fue removida y el sepulcro apareció vacío, no solo se anunció la resurrección del cuerpo de Cristo, se proclamó la victoria de una mente que jamás fue esclavizada por el temor a la muerte, porque la tumba no fue el final, fue la revelación del pensamiento eterno del Hijo, una mente imbatible, completamente sujeta al Padre, impermeable al miedo, sellada por la esperanza inquebrantable del reino. Jesús sabía desde el inicio cuál sería su destino. En múltiples ocasiones les dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre será entregado, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Mateo 17, 22, 23. Este conocimiento no fue una corazonada, fue convicción, fue certeza profética. Mientras todos temían el fin, Jesús lo anunciaba con paz. No porque fuera insensible, sino porque su mente estaba establecida más allá de la muerte. Aquí se encuentra una dimensión pocas veces explorada del carácter de Cristo, su dominio absoluto sobre el pensamiento de muerte. No solo venció la muerte en la cruz, la venció antes, en su pensamiento. Mientras el mundo vive paralizado por el temor a morir, física, emocional, espiritualmente, Jesús vivió completamente libre de ese yugo, no porque no enfrentara sufrimiento, sino porque había renovado su mente con la visión del cielo. Hebreos 2, 14, 15 lo expresa con potencia teológica. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El miedo a la muerte es la prisión invisible de millones. Temor al fracaso, temor al abandono, temor a perder, temor a sufrir, temor a desaparecer. El enemigo sabe que si logra sembrar en la mente del creyente el miedo a la muerte, en cualquiera de sus formas, lo mantendrá atado, paralizado, inútil espiritualmente. Pero Cristo, al vencer la muerte con su cuerpo, liberó la mente del hombre de la esclavitud del temor. Desde antes del Calvario, Jesús hablaba de su muerte con total paz. Nunca se refería a ella como una derrota, sino como una transición. En Juan 10, 18 declara, «Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar». Esta es la mentalidad de un rey que nunca perdió el control, ni aún colgado del madero. La muerte no lo sorprendió, fue abrazada con propósito, porque su mente no estaba enfocada en lo que se perdería, sino en lo que se ganaría. El mundo enseña a temerle a la muerte, a huirle, a disfrazarla.
Pero Jesús la enfrentó con una mente establecida en el plan eterno. Sabía que el grano de trigo debía morir para llevar fruto. Juan 12:24. Entendía que la vida verdadera comienza donde el ego muere. Por eso nunca fue manipulado por el miedo. Por eso nunca retrocedió. Porque su mente estaba entrenada para ver lo invisible, lo eterno, lo glorioso que viene después del valle. Y cuando finalmente murió, lo hizo con una declaración que partió el tiempo en dos. Consumado es. Juan 19:30. No dijo, he perdido. No dijo, ha terminado. Dijo, está cumplido. El propósito está completo. La misión está sellada. Esa frase no fue una rendición, fue una proclamación, fue el rugido del Cordero León que sabía que el cielo había ganado, porque la mente de Cristo, incluso en la agonía final, nunca fue derrotada. Su cuerpo se entregó, su espíritu volvió al Padre, pero su mente permaneció invencible, y al tercer día el cuerpo resucitó. Pero fue más que eso, resucitó la visión del reino, resucitó la esperanza eterna, resucitó la demostración de que nada, ni siquiera la muerte, puede detener a una mente en Cristo. El sepulcro vacío es el símbolo supremo de que no hay pensamiento de derrota que pueda prevalecer cuando se ha abrazado la mente de Jesús. El apóstol Pablo lo entendió con claridad y pasión. Por eso escribió, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:55. No fue una frase poética, fue una declaración mental, una afirmación de que la mente transformada ya no teme al fin, porque vive en la certeza de la eternidad. Pero esta victoria no fue solo para Cristo, fue para todos los que creen en Él. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El mismo espíritu, la misma mente, el mismo poder, la misma victoria, y esa mente renovada nos permite caminar en una vida donde el miedo ya no reina, donde el temor a perder, a fracasar, a morir, ya no tiene el control, porque una mente en Cristo vive en resurrección continua, muere al ego, muere a la carne, muere a la vieja naturaleza, pero vive para el reino, vive para amar, vive para obedecer, vive para dar fruto. Tener la mente de Cristo es vivir cada día como si la tumba ya estuviera vacía, es hablar como alguien que ya cruzó la muerte, es caminar como alguien que ya venció lo peor, es pensar como quien ya vio el otro lado y sabe que la victoria está asegurada. La resurrección no es solo un evento histórico, es una mentalidad, es una dimensión espiritual en la que el creyente opera cuando se niega a vivir dominado por el miedo, cuando decide que ningún diagnóstico, ninguna pérdida, ningún fracaso tiene la última palabra, solo Dios. Y esto no es fanatismo, es fe madura. Es la mente de Cristo manifestándose en hijos e hijas que, como su Maestro, no le temen al Gólgota, porque conocen la gloria del jardín vacío. En tiempos de ansiedad, de guerra, de enfermedad, de desesperanza, el mundo necesita ver creyentes que piensen con mentalidad de resurrección, personas que no se dobleguen ante el terror de las malas noticias, porque han aprendido a ver más allá. Personas que, como Jesús, se plantan firmes en la convicción de que la muerte ya fue vencida y que lo peor ya pasó, porque la cruz ya fue levantada y la tumba ya está vacía. Pensar como Cristo es tener una mente sellada por la vida eterna, una mente que no se rinde, una mente que no retrocede, una mente que aun cuando todo muere, cree que Dios puede resucitarlo todo.
Porque si el Padre levantó al Hijo de entre los muertos, ¿qué no podrá hacer con tu situación actual? ¿Qué no podrá restaurar en ti? ¿Qué no podrá transformar? No temas a la muerte, al fracaso, al final, porque en Cristo todo final es un nuevo comienzo. La victoria más grande de Cristo no fue gritada, fue pensada, fue creída, fue vivida. Fue una mente que se mantuvo firme aun cuando el cuerpo cayó. Y esa es la mente que está disponible hoy, para ti, para los que creen, para los que se atreven a caminar como Él caminó, para los que están listos para pensar no como el mundo, sino como el Hijo resucitado. 8. La manifestación gloriosa de la mente de Cristo en el camino a Emaús. Dos hombres caminan con el rostro abatido. La tarde cae lentamente sobre el horizonte de Jerusalén, mientras sus pasos arrastran frustración, tristeza y confusión. Habían seguido a Jesús, habían creído en Él. Lo habían visto hacer milagros, predicar con autoridad, amar con una intensidad que jamás habían presenciado. Pero ahora todo parecía perdido. Había sido crucificado. El sueño del reino se había desmoronado. Las promesas parecían cenizas. La fe, un recuerdo lejano. Sin embargo, en medio de su duelo silencioso, alguien se les une en el camino. Y es nada menos que el mismo Cristo resucitado. Lucas 24, 13, 35. Esta escena no solo es conmovedora, es reveladora. Es la manifestación viva de la mente de Cristo, obrando en pos de la restauración espiritual y emocional de sus discípulos. Jesús resucitado no se aparece con resplandor, ni con truenos, ni con una voz retumbante. Se acerca como un caminante más. La mente de Cristo en su gloria elige la cercanía por encima del espectáculo, la conversación por encima de la confrontación, la revelación progresiva por encima de la imposición. Los discípulos no lo reconocen al principio. Están tan sumidos en su tristeza que sus ojos están velados. Jesús les pregunta: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? 17. Él sabe la respuesta, pero quiere escucharlos. La mente de Cristo no atropella el proceso del otro, camina al ritmo de la herida, sin imponer la sanidad antes de tiempo. Uno de ellos, Cleofás, responde con asombro: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? 18. Y Jesús, con una paciencia celestial, responde: ¿qué cosas? 19. Es una pregunta que desarma. Él no busca información, Él busca abrir la compuerta del corazón roto, porque la mente de Cristo no acelera el proceso de duelo, lo acompaña. Los discípulos cuentan su versión. Hablan de Jesús como un profeta poderoso, cuentan cómo esperaban que fuera el Redentor de Israel y expresan su confusión ante los rumores de su resurrección. Tienen información, pero no revelación. Conocen los hechos, pero no el propósito detrás de ellos. Están atrapados en su propia interpretación del dolor. Y es ahí donde la mente de Cristo comienza a brillar con luz divina. Entonces Jesús les dice: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» 25, 26. No los regaña con ira, los confronta con verdad, los saca de la niebla mental en la que están atrapados. Y luego comienza una de las exposiciones más gloriosas jamás registradas. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. 27. Aquí se revela el poder redentor de la mente de Cristo. Es una mente que interpreta el dolor desde el propósito eterno, no desde la emoción del momento. Mientras los discípulos veían tragedia, Él les revela cumplimiento. Mientras ellos veían derrota, Él les muestra gloria.
Mientras ellos sentían abandono, Él les revela cumplimiento profético. Caminar con Jesús resucitado y no reconocerlo es un espejo de tantas vidas hoy. Personas que siguen caminando con información bíblica, con experiencias espirituales, pero aún sin revelación. Siguen sin reconocer la presencia activa del Cristo vivo en sus procesos. La mente de Cristo no solo abre los ojos físicos, abre los ojos del alma para ver al Maestro aun cuando se presenta en formas inesperadas. Cuando llegaron a Emaús, Jesús hizo como que iba más lejos. Los discípulos lo invitaron a quedarse. Quédate con nosotros porque se hace tarde. Vie 29. La mente de Cristo, aunque es soberana, espera ser invitada. No irrumpe, no exige. Se revela en el fuego de la comunión voluntaria, y fue al sentarse a la mesa, al partir el pan, que sus ojos se abrieron y lo reconocieron, y en ese instante desapareció de su vista. Ese momento no fue un truco, fue una enseñanza. Jesús no necesitaba quedarse físicamente, porque ya había dejado algo más poderoso. Una revelación renovada, una mente transformada, un corazón encendido. El objetivo de Cristo no era simplemente aparecer, era reencender el propósito que el dolor había apagado. Y así ocurrió. Aquellos discípulos que horas antes caminaban en tristeza, ahora corrían de regreso a Jerusalén con una energía sobrenatural. Habían pasado de la desesperanza a la misión, de la confusión a la proclamación, de la mente nublada a la mente en Cristo. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Beto 32. El fuego no vino de un milagro espectacular, sino de una conversación reveladora. Aquí se revela uno de los mayores tesoros del pensamiento celestial. La mente de Cristo no solo te da respuestas, te devuelve la pasión. El corazón ardiente es la evidencia de una mente que ha sido tocada por el reino. Cuando Él habla, todo lo que estaba dormido se despierta, lo que estaba seco florece, lo que parecía terminado resucita. El camino a Emaús es el mapa del proceso redentor de la mente, tristeza por expectativas no cumplidas, el alma cargada de frustración por lo que no fue, por lo que se esperaba y no ocurrió. Jesús se acerca en medio del dolor, pero no se impone. Camina contigo, al ritmo de tus pasos, en silencio primero. La conversación abre la puerta a la sanidad. El Maestro hace preguntas, no para obtener datos, sino para sanar pensamientos. Las Escrituras son reveladas. La palabra deja de ser solo información y se convierte en revelación viva. El corazón arde. El fuego espiritual se enciende no por emociones, sino por la verdad revelada. Los ojos se abren, ya no ven a Jesús como antes, lo reconocen, lo comprenden, y aunque desaparezca de la vista, ya no se va de su interior. La misión se reactiva, la tristeza se convierte en testimonio. Vuelven al lugar del dolor, pero ahora con gozo, con propósito, con fe viva. Pensar como Cristo es caminar como Él caminó, interpretando los hechos desde el cielo, no desde la herida. Es ver más allá del momento, es reconocer al Maestro en los silencios, en los gestos, en los procesos, es dejar que la palabra prenda fuego donde antes solo había cenizas. Hoy, muchos siguen en su camino a Emaús, tristes, confundidos, desorientados, con la fe debilitada por lo que esperaban y no sucedió. Pero Cristo sigue apareciendo en los caminos ordinarios, sigue acercándose como forastero, sigue haciendo preguntas que sanan, sigue partiendo pan y, sobre todo, sigue encendiendo corazones. La mente de Cristo no borra el pasado, pero lo interpreta correctamente. No cambia lo que ocurrió, pero transforma lo que significa, y eso lo cambia todo. Porque cuando entiendes con la mente de Cristo, dejas de ver una tumba y empiezas a ver una semilla. Dejas de ver una pérdida
y comienzas a ver un plan. Dejas de correr huyendo y comienzas a correr con un mensaje. Pensar como Cristo es caminar con fuego. Es volver al lugar de tu derrota con nueva visión. Es saber que aunque no lo viste al principio, Él estuvo contigo todo el tiempo y ahora con tu corazón encendido, nada podrá detenerte. 9. La mentalidad del reino en la ascensión de Cristo. Después de haber resucitado, haber caminado con sus discípulos, haber enseñado, comido con ellos y haber abierto sus ojos espirituales para entender las Escrituras, Jesús llevó a sus seguidores hasta un monte cerca de Betania. Allí, después de 40 días de revelaciones y preparaciones, ocurre uno de los eventos más significativos, pero muchas veces menos comprendidos de su ministerio, su ascensión al cielo. Lucas 24, 50, 53. Hechos 1, 9, 11. En ese momento no solo termina una etapa, se manifiesta con majestad y autoridad la plena mentalidad del reino. Cristo asciende. Su cuerpo glorificado es levantado ante los ojos atónitos de sus discípulos. Pero lo que más impacta no es el fenómeno físico de la ascensión, sino la serenidad, la claridad y la intención con la que lo hace. La mente de Cristo no dejó cabos sueltos, no sube en una nube para escapar, sino para establecer. No se va para abandonar, sino para coronar. La ascensión es la validación final de una vida gobernada por el pensamiento celestial. Antes de ascender, Jesús les da instrucciones. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hechos 1, 7, 8. Aquí se revela el cierre perfecto de su enseñanza terrenal. Una mente que no se afana por el cuándo, sino que se enfoca en el para qué. Los discípulos querían saber si el reino sería restaurado en ese momento. Jesús, en cambio, los eleva hacia una visión más grande. No les da fechas, les da propósito. Porque la mente de Cristo siempre ve más allá del calendario y enfoca el alma en la misión. La ascensión de Jesús es un grito silencioso del cielo que declara: la victoria está completa, el reino está establecido, y ahora ustedes continúan la obra con la misma mente que me sostuvo a mí. El acto de subir al cielo no fue un cierre, sino un traspaso de gobierno. No fue un adiós, fue una coronación. El apóstol Pablo lo explica con precisión espiritual en Efesios 1, 20, 22. Dios resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Cristo no ascendió como huida, sino como entronización. Su mente, alineada desde siempre al corazón del Padre, entendía que la obra no acababa en la tierra, sino que ahora gobernaría desde lo alto, intercediendo y guiando a su pueblo con autoridad perfecta. Pero hay algo más profundo aún. En ese momento, mientras es elevado, los discípulos no se lamentan. Lucas 24, 52 dice que tras verlo ascender, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Cómo es posible que, después de que su maestro se va, regresen con alegría? Porque ya no pensaban como antes. Algo en su interior había cambiado. Ya no estaban gobernados por la ausencia física, sino por la presencia espiritual. La mente de Cristo ya estaba empezando a operar en ellos. La ascensión no fue una despedida, fue una activación. Hasta ese momento, los discípulos eran seguidores. Ahora se convertían en embajadores. Ya no era solo observar a Jesús, era encarnar su misión. Ya no era solo recibir palabra, era portar la palabra. Ya no era solo caminar detrás de Él, era caminar con Él desde adentro. Aquí se revela una de las verdades más potentes de la mentalidad del reino. Jesús ascendió para ocupar su lugar en el trono, pero también para dejar su mente en los que creyéramos en Él.
Filipenses 2, 9, 11 afirma: Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Este no es solo un acto de poder, es una reafirmación del orden celestial. Todo en la creación debe alinearse al pensamiento del Cristo exaltado. Y si todo debe alinearse a Él, entonces la transformación más urgente para el creyente es renovar la mente para que piense como Él. Cristo al ascender marca el inicio de una nueva etapa espiritual para la humanidad, la era del Espíritu Santo, el transmisor de la mente del Hijo al corazón de los hombres. Porque el objetivo de Jesús nunca fue que la gente simplemente lo admirara, sino que lo imitara, lo representara y pensara con su mentalidad. 1 Corintios 2:16 lo deja claro: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice que la tendremos, no dice que la mereceremos, dice que ya la tenemos. ¿Cómo? A través del Espíritu. Porque el Espíritu Santo no solo trae poder, trae pensamiento, no solo habilita milagros, moldea convicciones. Él es quien forma en nosotros una nueva manera de ver, de hablar, de decidir, de vivir. Y la ascensión tiene una dimensión aún más gloriosa, es la promesa del retorno. Los ángeles que aparecen en Hechos 1:11 lo proclaman: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La mente de Cristo no se estanca en el pasado, ni se desespera en el presente. Vive con expectativa del futuro glorioso. La mentalidad del reino no teme el mañana, lo espera con fe. No huye del mundo, lo enfrenta con esperanza. No se queja de los tiempos, los redime con propósito. Y aquí hay una confrontación profunda para todo creyente. ¿Estamos viviendo con la mente que subió o seguimos pensando como los que se quedaron mirando la nube? Pensar como Cristo en su ascensión es vivir desde el trono, no desde el miedo. Responder desde el Espíritu, no desde la carne. Caminar con autoridad, no con confusión. Ver la vida como una misión, no como una carga. Jesús ascendió para demostrar que el reino no está atado a geografía ni a tiempo. Está en cada creyente que piensa como Él, que vive como Él, que ama como Él. El cielo no está lejos. Está operando en cada decisión influenciada por una mente redimida. Hoy más que nunca, en medio de un mundo confundido, roto, dividido, necesitamos creyentes que vivan desde la altura espiritual de la ascensión, que no estén arrastrados por el polvo de las opiniones, sino elevados por la sabiduría del reino. Que no reaccionen como los que no tienen esperanza, sino que piensen, hablen y vivan como los que saben que su Rey está entronizado, vivo, operando, y pronto regresará. Porque si Él ascendió con autoridad, nosotros podemos caminar con esa misma autoridad. Si Él subió con gloria, nosotros podemos pensar con esa misma gloria. Si Él gobierna desde el trono, nosotros podemos reinar en vida con Él, aquí y ahora. La ascensión no fue el final de la historia. Fue el comienzo de una generación pensante del reino. Una generación que no se deja gobernar por el caos del mundo, sino que se alinea al gobierno de los cielos. Una generación que ha decidido tener, vivir y manifestar la mente de Cristo. 10. El legado eterno de la mente de Cristo en la vida del creyente. La historia no terminó en la cruz, tampoco en la tumba vacía, ni siquiera en la ascensión gloriosa. La historia continúa en ti, porque el propósito eterno del Hijo de Dios no fue solo redimirte, fue formarse dentro de ti. Gálatas 4:19. El plan de Dios no es solo que seas salvo, sino que seas transformado. No solo que creas, sino que pienses como Cristo pensó. Ese pensamiento, la mente de Cristo, no es un ideal inalcanzable, es una herencia espiritual.
Es el resultado de un proceso divino en el corazón del creyente que se atreve a rendirse por completo. No se trata de repetir doctrinas ni de memorizar versículos. Se trata de dejar que el Espíritu moldee desde adentro cada estructura mental que te gobierna. Se trata de una metamorfosis invisible que termina manifestándose en cada aspecto visible de tu vida, porque quien piensa como Cristo, vive como Cristo. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo traza con precisión quirúrgica el mapa del cambio. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación no empieza en la conducta, comienza en la mente. Lo que no se renueva en tus pensamientos jamás se manifestará en tu realidad. Lo que no se alinea al pensamiento del reino terminará siendo gobernado por el sistema de este mundo. Y aquí está el corazón de esta enseñanza. La mente de Cristo no es una mejora de la mente humana, es un reemplazo completo, no es un ajuste, es una revolución interna, no es una actualización, es una resurrección mental. ¿Y cómo se ve esta mente en la vida del creyente? ¿Cómo se manifiesta esta transformación? 1. Una mente que abraza la voluntad de Dios. Así como Cristo en Getsemaní se rindió diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. El creyente con la mente de Cristo aprende a confiar en los caminos divinos, aun cuando no los entiende. Su paz ya no depende del resultado, sino de la obediencia. 2. Una mente que honra, sirve y ama sin condiciones. Así como Cristo se ciñó la toalla y lavó pies sucios, la mente renovada busca elevar al otro, aunque eso signifique agacharse. Ya no busca ser servido, sino servir. Ya no busca reconocimiento, sino fruto. Ya no ama por merecimiento, sino por decisión. 3. Una mente que discierne el propósito en medio del dolor. Así como Cristo interpretó la cruz no como tragedia, sino como gloria, el creyente con su mente recibe revelación incluso en las lágrimas. Ya no pregunta ¿por qué?, sino ¿para qué? Ya no se ahoga en la crisis, porque sabe que detrás del quebranto hay resurrección. 4. Una mente libre del miedo a la muerte. Cristo caminó hacia su sacrificio sin temor. La mente del reino no es gobernada por el miedo al final, sino por la esperanza de lo eterno. Ya no se teme al rechazo, al fracaso, ni a la pérdida, porque se ha visto más allá de la tumba. Y se sabe, nada puede separarnos del amor de Dios. 5. Una mente encendida por la palabra viva. Así como en el camino a Emaús el corazón ardía mientras Jesús hablaba, el creyente con la mente de Cristo ya no se conforma con letras. Quiere fuego, quiere revelación, quiere escuchar la voz del pastor y obedecer con gozo. 6. Una mente enfocada en el reino. Jesús no se dejó distraer por las agendas humanas, no buscó coronas políticas ni aprobaciones terrenales. La mente renovada vive con visión eterna. Ya no se enreda en discusiones sin fruto, ni se desgasta en pelear por lo pasajero. Tiene su mirada en el cielo, pero sus pies firmes en la tierra. 7. Una mente que espera con esperanza. Así como los discípulos fueron transformados por la promesa de su regreso, el creyente que piensa como Cristo vive con expectativa. No teme el futuro, lo espera. No huye del mundo, lo impacta. No sobrevive, reina. Porque quien tiene la mente de Cristo vive con sentido, con propósito, con dirección. Y más importante aún, se vuelve un reflejo vivo del carácter de su Rey. Pero hay una verdad ineludible. Esta mente no se impone, se forma, se cultiva, se abraza, se cuida. Es un proceso, es una guerra, porque el sistema del mundo quiere gritarte lo contrario. Quiere que pienses como esclavo, no como hijo, como víctima, no como vencedor, como temporal, no como eterno. Cada día, cada decisión, cada pensamiento es un campo de batalla. Y no se trata de pensar positivamente.
Se trata de renunciar a los pensamientos contaminados por el ego, el miedo y la mentira, y sustituirlos por la verdad eterna del Evangelio. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se forma esa mente? A través de la palabra, no como información, sino como alimento. Lee, medita, rumia, declara, obedece. La palabra es la voz del Padre moldeando tu estructura interior. A través de la oración, no para pedir cosas, sino para estar, para alinear tu espíritu al de Cristo, para someter tu lógica a su sabiduría, para silenciar el ruido y oír la voz del cielo. A través de la comunidad, porque pensar como Cristo no es un proceso individualista, es un camino en cuerpo, en comunión, en corrección mutua. Nos ayudamos a recordar lo que el mundo intenta hacernos olvidar. A través del sufrimiento, porque sí, el quebranto también forma la mente de Cristo. Jesús fue perfeccionado por lo que padeció, Hebreos 5:8. Y muchas veces son las lágrimas las que limpian los lentes con los que mirábamos mal la vida. A través del Espíritu Santo, Él es el mentor interior, el que trae a memoria las palabras del Hijo, el que confronta, revela, consuela, activa. Él no solo da dones, forma la mente del reino. Su voz es suave, pero insistente, y quien se rinde a Él será transformado a la imagen de Cristo. Por eso hoy, después de haber recorrido esta revelación en 10 bloques, el Espíritu te hace una invitación sagrada, porque el plan de Dios no es solo que seas salvo, es que seas como Jesús. Y eso comienza en tu manera de pensar. Y si has llegado hasta aquí, si has leído cada palabra, si tu corazón ha sido tocado por esta verdad, entonces quiero que comentes con fe y convicción: estoy dejando mi mente vieja y abrazando la mente de Cristo. Esa frase será tu sello, tu señal, tu punto de partida, porque hoy no termina un estudio, hoy empieza una nueva manera de vivir. Te animo a compartir este video, no solo porque ayuda al canal, sino porque alguien más necesita esta palabra. Alguien está pensando rendirse, alguien está atrapado en pensamientos oscuros, y tú puedes ser la conexión entre esa alma y esta verdad transformadora. Suscribirte a este canal no es seguir contenido, es unirte a una comunidad que ha decidido pensar diferente, vivir diferente, amar diferente, porque sabe que no es con fuerza humana, sino con la mente del Cordero. Y ahora, al terminar este mensaje, no apagues el video de inmediato, quédate unos minutos, deja que la música te acompañe, cierra los ojos, medita en lo que el Espíritu te habló, y levanta desde el silencio de tu habitación una oración de gratitud. Dile al Padre: gracias por formar en mí la mente de tu Hijo. Gracias por no dejarme pensar como esclavo. Gracias por invitarme a pensar como heredero. Y quédate ahí, quieto, en paz, porque algo se está sellando en tu interior. Este no es el final, es el principio de una vida con la mente de Cristo.